Presidenta, con el permiso de la Asamblea, bienvenido, señor Procurador Arturo Nale. Mis preguntas son las siguientes. Señor Procurador, sobre las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿cuántas se han recibido y qué respuestas le ha dado? Sé que ya nos habló de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y este es un gran avance para el Estado. Segundo, en el tutelar de menores se está trabajando para una verdadera readaptación. ¿En qué consiste? La tercera, se habla aquí de que ha habido levantones a elementos de policía, de cuerpos municipales, estatales, federales, hasta del ejército. Yo le quisiera también pedir qué ha pasado también con estos casos y también, pues no todos son ligados al crimen organizado, han fallecido en el cumplimiento de su deber. ¿Cuántos han sido estos elementos y cómo se les indemniza a sus familias también? Precisamente ayer le cuestioné al secretario de Seguridad Pública que qué pasaba con los bienes muebles e inmuebles decomisados al crimen organizado. Usted hace un momento nos comentó que se destinan a un fondo, un fideicomiso para darle seguimiento a esta situación. Le pediría me comentara cómo se transparentan, cómo se les da ingreso y cómo se aplican. Otra pregunta es en cuanto a la implementación del nuevo sistema de justicia penal adversarial. Los ministerios públicos, usted comentó ahorita que en el año 2009 recibió 1,380 trámites precisamente en proceso y ya solo quedan 226, se me hace un gran logro. Y esta medida, quiero decirle, habla usted de que se le permitió suprimir agencias ministeriales en Zacatecas y abrir otras. Me gustaría saber estas otras que abrió, qué resultados han dado, si han sido para mejorar, que han tenido la efectividad correspondiente. Y por último, cierro, antes de que nada, quiero felicitar tanto al Poder Ejecutivo y en su persona representado, y asimismo al Poder Legislativo, a todos los diputados de este Congreso, por haber tenido la capacidad tanto de presentar una iniciativa punta de lanza e innovación, como lo es el Código Penal, tanto para nuestro Estado, pero más que para nadie, para este país. Lo felicito y le voy a pedir a usted antes de cerrar también cuál es su percepción. ¿Vamos realmente bajando ese nivel porque no, Zacatecas no es la excepción en la violencia en México ni en el mundo? Zacatecas le va ganando el combate al narcotráfico. ¿Por qué, en caso de no hacerse, qué está pasando? ¿Es el tejido social que está participando? ¿Qué nos está faltando? ¿Compromiso social? ¿Compromiso político? ¿Políticas públicas? Lo dejo aquí como una gran reflexión. Muchas gracias por sus respuestas. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos para formular sus preguntas el diputado Roberto Luébanos. Nada más por alusiones personales al diputado Rodríguez Elías. En los próximos días le voy a hacer llegar una copia de la resolución de la Procuraduría para que sepa. Le pido haga respetar el formato, presidenta. Diputado, no le he dado la palabra a usted. Procuradora General de Justicia. Diputado Luébanos, ¿tiene usted la palabra? Gracias, diputado Monreal. Permiso, diputada presidenta. Yo he escuchado con mucha atención la participación que ha tenido el procurador, los planteamientos que han hecho algunos de mis compañeros, y yo solamente quisiera hacer una reflexión y terminar con algunas preguntas. La primera reflexión es, en el pasado proceso electoral del 2010, una de las demandas más sentidas de la ciudadanía era la impunidad, que no había un sistema de procuración de justicia en Zacatecas al cual acudir con confianza. Los ciudadanos llegaban con los ministerios públicos y llegaban con temor de levantar las denuncias, de hacerlas por el temor a represalias, el temor a que hubiera pues algún daño físico en contra de estas personas. Afortunadamente, en este último año, y yo he de reconocerlo, en este segundo año
de ejercicio constitucional del licenciado Miguel Alonso y encabezados por el licenciado Arturo Nale, esa percepción ha cambiado. A través de las casas de gestión que nosotros hemos establecido, hemos podido encontrar los canales de comunicación y de confianza, lograr recuperar esa confianza de los ciudadanos en los ministerios públicos para que cada vez haya más denuncias y además lo hagan con la certeza de que no va a haber represalias, de que esos ministerios públicos o esa policía ministerial esté coludida con la delincuencia organizada. Yo la verdad sí felicitar de manera directa al licenciado Arturo Nale y al subprocurador Osvaldo Cerrillo, que han hecho una estupenda labor al frente de la Procuraduría. Y terminaría con una pregunta. Me preocupa el tema de Santiago Pinos, procurador. Es un tema que puede detonarse violencia y que algunos legisladores hemos estado al pendiente junto con la diputada María Isabel Trujillo Mesa y que no sabemos en qué términos va, cómo podemos coadyuvar a resolver este problema que tiene que ver con límites y agrario. Es cuanto. Gracias, diputado. Esta presidencia tiene el uso de la palabra el diputado Benjamín Medrano para elaborar sus preguntas por 3 minutos. Gracias, diputada presidenta. Yo solamente haré 2 preguntas. Una que tiene que ver con el empréstito que se autorizó al gobierno del estado y en las cuales se dedicaron 15 millones de pesos para efecto de remodelar las instalaciones de la Policía Ministerial, saber qué avance llevan. Y la otra, a fin de no especular, procurador, de manera terminante, quisiera que me dijera si existe o no una averiguación previa iniciada contra quien resulte responsable por los actos que esta mañana han suscitado especulaciones. De los documentos que presentó nuestro amigo el diputado Juan Mendoza, si es cierto como lo es que están o no falseados para que se diga si hubo o no juicio a priori, yo quiero saber si sí hubo, si hay o no una averiguación previa integrada o que se esté integrando una carpeta de investigación, porque si de fotos se trata, aquí traigo 3, yo también. Miren, aquí traigo una de una de las grandes fincas, propiedad del diputado Juan Mendoza. Diputado, le pido de favor, solo elabore sus preguntas. Presidenta, es justamente para el procurador, para que nos diga, ¿verdad? Si en estas riquezas de las que él habla, el señor diputado, también se han investigado, o si son hechas a base de falsedades en documentos, como las que ha presentado para dar los valores. Él perfectamente como abogado sabe que los valores que se señalan en las escrituras públicas son a los que llegan los que hacen las compraventas. Por eso quisiera saber si el procurador ya inició o no las averiguaciones, si no, pues para que empiece de una vez y evitemos esta gran cadena de especulaciones que si cuesta 20, que si cuesta 10 o que si no cuesta nada, porque los documentos que presentaron no corresponden a los originales. Es cuanto. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Corresponde dar respuesta ahora, hasta por 10 minutos, al señor procurador respecto de los planteamientos formulados por el bloque de 6 diputados y los señores diputados en este bloque. Gracias, diputada presidenta. Adelante, diputado. El diputado Juan Francisco Cuevas Arredondo me pregunta que si considero que Zacatecas es seguro y que si la justicia en nuestro estado es pronta y expedita. Ya lo había comentado anteriormente, Zacatecas está inmerso en un problema de inseguridad, no solo nacional, incluso internacional. Nuestro estado, ya lo comenté hace un momento, no es la excepción. En nuestro estado hay la presencia de organizaciones delictivas. En nuestro estado, por su ubicación geográfica, por sus dimensiones, por sus características orográficas, ha resultado ser un territorio atractivo para algunas de esas organizaciones delictivas. Y esto evidentemente pues, ha generado que se altere el orden y que se trastoque la seguridad. Preguntaba también el diputado Juan Francisco Cuevas Arredondo, ¿por qué la represión a los maestros? Y es una pregunta que también la refirió posteriormente otro legislador. Mire, yo coincido plenamente con usted y con quien señala
que el derecho a asociarse, el derecho a manifestarse, el derecho a protestar, el derecho a disentir, el derecho a criticar, el derecho a no estar de acuerdo, es un derecho sagrado y es un derecho que está efectivamente en nuestra Constitución, concretamente en el artículo 6 de nuestra Carta Magna y en el artículo 9. El artículo 6 de la Constitución establece con toda claridad el derecho a la manifestación de las ideas. Pero si leemos completo el artículo 6 constitucional, encontraremos que ese derecho tiene limitantes. Dice: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de ataque a la moral, los derechos de terceros, repito, los derechos de terceros, o provoque algún delito o perturbe el orden público. La manifestación de las ideas tiene esas limitantes. No lo digo yo, lo dice la Constitución. Siempre y cuando no se cometa un delito, siempre y cuando no se perturbe el orden público, siempre y cuando no se atente contra derechos de terceros. Y si nos vamos al artículo 9 constitucional, donde se consagra el derecho de asociación, la garantía de libre asociación, también lo dice con toda claridad el segundo párrafo, porque luego leemos los artículos a medias, solamente la parte que nos conviene. El segundo párrafo del artículo 9 constitucional señala con toda precisión que no se puede coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente, pero dice que no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto una petición o presentar una protesta por algún acto o una autoridad. Y vienen las limitantes: si no se profieren injurias contra esta, y luego dice, ni se hiciere uso de violencia o amenazas para intimidarla a la autoridad u obligarla a resolver en el sentido que se desee. Entonces, tanto la garantía de manifestación de las ideas como la garantía de asociación tiene en el artículo 6 y 9 constitucional sus propias limitantes. ¿Qué delito se comete? Para entrar en materia, sin rodeos y sin demagogia. ¿Qué delito se comete? No lo digo yo, está en el Código Penal. En el artículo 151 del Código Penal se tipifica con toda claridad el delito de atentados a las vías generales de comunicación. En su modalidad de obstrucción, es un delito. Y es un delito que se persigue de oficio. Y yo estoy obligado a iniciar de oficio una investigación cuando se comete evidente, pública, manifiestamente, un delito de estas características. Y fue lo que hicimos. Le voy a decir con toda precisión, el 29 de junio del año pasado hay una manifestación de maestros de telesecundaria. Bloquean el bulevar de ida y de regreso en día hábil, en hora pico, a la altura de la Plaza del Bicentenario, donde no hay carriles laterales o de desaceleración, e inicio una investigación, como me lo exige la ley, por el delito de obstrucción a las vías de comunicación. Obtuvimos las pruebas, consignamos, obtuvimos órdenes de aprehensión, se ejecutaron órdenes de aprehensión. Posteriormente, el juez emitió el auto de vinculación a proceso. Quedaron vinculados a proceso quienes cometieron ese delito o quienes lo organizaron. Apelaron, y la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia confirmó el acto de vinculación. Pero luego, ¿qué pasó? Porque alguien decía que había sido una pifia. No, posteriormente el juicio se sobreseyó. El juicio se sobreseyó en virtud de una conciliación. Las conciliaciones son una figura que permite nuestra legislación en el nuevo sistema de justicia penal. Se sobreseyó el juicio producto de una conciliación suscrita en la Secretaría General de Gobierno, donde las partes se comprometieron a una serie de cosas. Entonces, no nos ganaron el juicio, ni lo perdimos.
simplemente se sobreseyó producto de una conciliación. Acabo de iniciar otra, de manera oficiosa, contra otro grupo de personas que repitieron los mismos actos, en día hábil, en hora pico, a la altura de la Plaza del Bicentenario, repitieron el hecho. Estoy iniciando una carpeta de investigación, espero judicializar hoy o mañana a los responsables de este delito que está ahí en el Código Penal y que se persigue de oficio y que se castiga de 3 a 4 años de cárcel, si mal no recuerdo. No es represión, no es represión, no hay muertos, no hay golpeados, no hay heridos, no hay… Simple y sencillamente, en el caso de la Procuraduría, ha habido investigaciones que se han iniciado de manera oficiosa, como me lo obliga la legislación. Diputado Juan Mendoza, a ver, me pregunta si creo que los bienes del señor gobernador valen lo que él dice y que cuánto vale la casa que tengo en Bernardes. Mire, diputado, y anteriormente me había preguntado si efectivamente se está iniciando una investigación. Yo sabía que esta pregunta se iba a formular. Aquí está la carpeta de investigación, diputado. El mismo día que usted hizo una denuncia pública en contra de Miguel Alejandro Alonso Reyes por delitos que se persiguen de oficio, como lo es el peculado y el enriquecimiento ilícito, el mismo día iniciamos una carpeta de investigación. ¿Cómo la iniciamos? Primero, pedimos a la Contraloría del Estado un informe de las declaraciones de situación patrimonial. Y también pedimos al Registro Público de la Propiedad del Estado un informe sobre los bienes de Miguel Alejandro Alonso Reyes. ¿Qué nos contestó la Contraloría y qué nos contestó el Registro Público de la Propiedad? Bueno, lo primero que hizo la Contraloría fue remitirnos 14 declaraciones patrimoniales de Miguel Alejandro Alonso Reyes. 14 años, cada una de ellas correspondiente a un año. Él se desempeñó como secretario particular del gobernador del 1998 al 2001. Tengo las 3 declaraciones patrimoniales. Después del 2001 al 2004 se desempeñó como presidente municipal de Zacatecas. Tengo las 3 declaraciones patrimoniales del entonces presidente municipal. Después del año 2004 al 2007 fue secretario de Turismo. Tengo las declaraciones patrimoniales del entonces secretario de Turismo. Del 2007 al 2010 fue diputado local. Tengo las declaraciones patrimoniales que como diputado local presentó. Y del 2010 al 2012 se ha desempeñado como gobernador del estado. Tengo las declaraciones patrimoniales de los 2 últimos años. En total son 14 años en que Miguel Alejandro Alonso Reyes se ha desempeñado como funcionario de primer nivel en gobierno del estado, en gobierno municipal, en esta legislatura. Estos 14 años, diputado Mendoza, suman 168 meses. 14 años son 168 meses. ¿Cuánto le gusta que gane un secretario particular de un gobernador? Vamos a ponerle 40,000 pesos mensuales. ¿Cuánto le, no, vámonos bajitos, vámonos bajitos. ¿Cuánto le gusta que gane un presidente municipal de la capital? ¿Le parece 40,000 pesos? Bajito. ¿Cuánto le gusta que gane un secretario de Estado, un secretario de Turismo? ¿40,000 pesos? ¿Cuánto le gusta que gane un diputado local? Vámonos bajito, 40,000 pesos mensuales. ¿Y cuánto le gusta que gane un gobernador? Vámonos bajito, 40,000 pesos mensuales. En 14 años, suponiendo que él hubiera ganado 40,000 pesos, en 14 años, él comprobaría ingresos por 6,720,000 pesos, más aguinaldos y otras prestaciones. Nos iríamos a 7 millones de pesos. Él puede acreditar ingresos en los últimos 14 años por lo menos por 7 millones de pesos. Ah, pero tiene gastos. Pues no mantiene a su papá porque no tiene papá. No mantiene a su mamá porque él es huérfano. No mantiene esposa, no mantiene hijos, no tiene dependientes económicos. Entonces, esos 7 millones de pesos mínimos obtenidos durante 14 años
corresponden o no con su haber patrimonial. Esta no es una deducción mía, esto es lo que se deduce de los informes que me ha mandado la Contraloría y el Registro Público de la Propiedad. Él ha declarado 7 propiedades inmobiliarias adquiridas a lo largo de estos 14 años. Dos de ellas adquiridas por herencia. Y el valor de esas propiedades, según consta en los títulos de propiedad, en los informes del Registro Público de la Propiedad y en las declaraciones de la Contraloría, es de poco más de 5 millones de pesos. Entonces, ¿dónde está el enriquecimiento? Si puede comprobar ingresos por lo menos por 7 millones de pesos y tiene bienes por 5 millones y fracción, algunos de ellos obtenidos por herencia, ¿dónde está el enriquecimiento? Pero usted argumenta que los bienes no valen lo que dicen, sino que valen más. Y concretamente hace referencia a 2 predios, uno en el municipio de Zacatecas, en Machines, si mal no recuerdo, y otro más en el municipio de Villanueva. El último, que es en el que usted ha insistido más, son 38 hectáreas, si mal no recuerdo, o 36. ¿Cuánto cuesta una hectárea? ¿Cuánto cuesta una hectárea? De temporal, una hectárea en Villanueva, en Malpaso o en el municipio que usted quiera. Yo no sabría decirle, yo no soy perito evaluador. Pero sí hemos pedido al Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses, concretamente al Departamento de Evaluación, que nos diga cuánto cuesta una hectárea. Una hectárea, y me dicen los que saben que les pueden conseguir las que quieran en ese precio, una hectárea de temporal cuesta, la puede usted adquirir en 30,000 pesos. O póngale 40, o póngale 50,000. Si son, Mazapil seguramente costará lo mismo si está, o poquito más si está cerca de la minera. Pero póngale no 30, que es lo que vale una hectárea de temporal. Póngale 50,000 pesos la hectárea. 38 hectáreas a 50,000 hectáreas, ¿coincide o no el valor comercial con el valor que está consignado en la escritura, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y declarado en la Contraloría? Creo que habrá que esperar que integremos al 100% la carpeta de investigación para saber si los bienes consignados son precios reales o solamente son precios o valores de adquisición. ¿Cuánto vale mi casa en Bernardes? No tengo casa en Bernardes. Tuve una casa en Bernardes, la vendí en el año 2006 y la vendí en 3,100,000 pesos. Simultáneamente, diputado, a la carpeta de investigación que se abrió en contra de Miguel Alejandro Alonso Reyes por su posible participación en los delitos que ya señalé, simultáneamente, como también se hizo público, se inició otra carpeta de investigación por el delito de falsificación de documentos, donde usted es el imputado. Es una carpeta que también está en proceso de integración. Hemos pedido al notario público que nos informe si el documento que él expidió y el que usted exhibió a los medios de comunicación es auténtico y si está o no alterado. Yo dije que de encontrar elementos constitutivos de delito en esta investigación podríamos proceder contra el responsable, pero en su caso particular, como diputado, tiene usted la protección del fuero constitucional. Se me preguntó que en esos casos ¿qué procede? Mi respuesta fue la siguiente y aquí la repito. Lo que procede es el proceso de desafuero o esperar a que se le termine el fuero para poder proceder. En caso de que de la carpeta resulten elementos constitutivos de delito. Yo no he dicho en ningún momento que de la carpeta se desprendan ya en este momento esas pruebas. No hay orden, diputado Barajas, todavía. La diputada Giovanna Bañuelos, ¿por qué politizar la justicia? Alguien decía, ¿y por qué judicializar la política? Yo estoy totalmente de acuerdo, la justicia no se debe politizar,
ni la política se debe judicializar. 100% de acuerdo con usted, diputada, pero le aseguro que, por ejemplo, los casos que acabo de referir no son casos que yo haya puesto en la agenda política. Yo no he dado pie para ello. Han venido de otros lados. Las denuncias contra el gobernador, las denuncias públicas contra diputados, las denuncias contra expresidentes municipales, contra dirigentes de partidos, contra exgobernadores. Los propios actores políticos muchas veces son los encargados de politizar asuntos que debieran verse por la vía judicial o de judicializar asuntos que son meramente políticos. Denuncias a periodistas, si usted me dice a qué denuncia se refiere en particular, yo le podría informar con toda precisión y honestidad qué trámite han seguido esas denuncias interpuestas por periodistas y a las que no señala que no se le ha dado el trámite correspondiente. No a juicios a priori, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Siempre debemos respetar el principio de presunción de inocencia y siempre debemos esperar a las resoluciones judiciales definitivas que nos digan si una persona es inocente o si una persona es culpable de algún delito que se le impute. Por eso en este momento dije, yo no estoy haciendo juicios a priori, estoy diciendo, y a lo mejor indebidamente, lo que contienen las dos carpetas de investigación, la que se abrió en contra del licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes y la que se abrió en contra del licenciado Juan Mendoza Maldonado por delitos que están tipificados en el Código Penal como tal y que se persiguen de oficio. El caso de la directora del Cerezo. Bueno, diputada, es un caso verdaderamente complicado, es un caso lamentable, es un caso doloroso. Como usted sabe, el pasado 22 de agosto a la 1 de la mañana, un grupo de personas armadas irrumpieron en el domicilio particular de la licenciada Fabiola Quiroz Zárate, directora del Cerezo de Cieneguillas, ubicado en la colonia Francisco Villa de Fresnillo, privando de la libertad tanto a ella, con lujo de violencia, así como a otras dos personas, Leticia Arellano Núñez y Víctor Hugo Maldonado Quiroz. Este último se desempeñaba como escolta personal de la directora del Cerezo. Se llevaron también dos armas de fuego, armas que se encontraban a cargo de la funcionaria. Se ha realizado una serie de diligencias tendientes a conocer el móvil y le comento, sin necesidad de dar mayor tiempo a cosas que pudieran resultar muy técnicas. Tenemos conocimiento de que este secuestro, esta privación ilegal de la libertad, es producto de una represalia, de una reacción de un grupo delictivo, de un grupo de la delincuencia organizada, por el traslado de 60 y tantos reos federales que se llevó a cabo unas horas antes del secuestro. El día anterior, la Secretaría de Seguridad Pública Federal trasladó del Cerezo de Cieneguillas hacia otros cerezos federales de alta seguridad ubicados en otros estados a más de 60 reos federales. Este traslado de reos de alta peligrosidad no fue del agrado de esta organización delictiva. Hubo incluso un reclamo a través de una narcomanta. Dijeron, ¿por qué solo se llevan a los Zetas y dejan aquí a los del Cártel del Golfo? Y se la cargaron a la directora del Cerezo, cuando ella no tenía absolutamente nada que ver con el traslado de estos 60 y tantos reos federales. Este traslado fue una decisión de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Son reos federales, fueron trasladados a cerezos federales. La licenciada, repito, Quiroz Zárate era totalmente ajena a la decisión de este traslado, pero se la cargaron a ella. ¿Que por qué acudimos con retraso a la PGR para que atrajera el caso? No, el mismo día, bueno, no el mismo día, al día siguiente, en 24 horas de que ocurrieron los hechos, el titular del Asiedo, el subprocurador de investigación a la delincuencia organizada de la PGR, el maestro Cuitláhuac, él me habló para decirme que el caso lo iba a traer. Mandó a 2 agentes del Ministerio Público Federal a Zacatecas para tomar el caso a las 24 horas. ¿Finalmente lo tomó o no lo tomó la PGR? No, no lo tomó. A pesar de la llamada que me hizo el subprocurador, a pesar de los agentes del Ministerio Público Federal que mandó a Zacatecas, a pesar de la información que le dimos sobre
las diligencias que se hicieron inmediatamente después del secuestro. El caso, por razones que desconozco, no lo tiene la PGR sino nosotros, y estamos trabajando en él. Es un asunto doloroso, es un asunto complejo, es un asunto en el que estamos trabajando. Ojalá que la directora del Cerezo y las otras 2 personas no terminen convirtiéndose simplemente en 3 más en la larguísima lista de desaparecidos que hay en nuestro país. Estamos trabajando en ello. Policías ministeriales, guardaespaldas del ingeniero Pedro de León, no. El caso Ruiz Fierro. A ver, el caso Ruiz Fierro. La Contraloría hizo una auditoría, encontró irregularidades, denunció ante la Procuraduría. Durante 7 meses la Procuraduría integró una investigación. Una vez que concluimos la investigación, encontramos elementos constitutivos del delito de tráfico de influencias y negociaciones ilícitas y consignamos. El juez nos obsequió la orden de aprehensión en contra de él y 2 funcionarios más, 2 exfuncionarios más. La orden de aprehensión la cumplimentamos de inmediato en la Ciudad de México. Lo trajimos a Zacatecas, rindió su declaración y el juez lo dejó vinculado a proceso y le negó la libertad bajo fianza. Él se inconformó tanto con el auto de vinculación como con la determinación de que no se le concediera el beneficio de la libertad bajo fianza. Su impugnación contra el auto de vinculación está en trámite, la impugnación, pero ganó el amparo relacionado con la libertad bajo fianza. El juez ya le permitió, un juez federal le permitió que su proceso lo siga desde la comodidad de su casa. Entonces estuvo 7 meses detenido, ahora está en su casa, pero sigue vinculado a proceso. Tenemos la audiencia en puerta, este mismo mes tenemos una audiencia, el próximo 29 de octubre es la audiencia sobre la medida cautelar. Nos inconformamos con la garantía tan baja que le puso el juez, 200,000 pesos, cuando él había ofrecido 1,5 millones de pesos. Impugnamos esa resolución y además interpusimos una queja administrativa contra la jueza que interpuso esta medida cautelar, para nosotros injusta. Entonces no hay ningún revés, ni en el caso del maestro Efraín Arteaga, ni en el caso del exoficial mayor. Y en cuanto a el caso que también usted me preguntó de Madaí Guadalupe López Villarreal, le comento, es un caso también triste, doloroso, en la comunidad de Cieneguitas, Guadalupe, a un costado de la carretera estatal Zacatecas-Cieneguitas. Se localizó el cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino el 17 de septiembre, el día 17 de este mes, del mes pasado, perdón, con signos de tortura, característicos de la delincuencia organizada. El 23 de septiembre se apersonaron sus padres a identificarla, siendo positiva la identificación, repito, a la señora Madaí Guadalupe López Villarreal. Ella estaba desaparecida, ella estaba secuestrada desde el 9 de septiembre. Sin embargo, sus familiares no denunciaron el secuestro. Tuvieron comunicación telefónica con ella. No nos informaron de esa comunicación telefónica. Ella les pidió que fueran a dejar un vehículo a un lugar, a una gasolinería ubicada en la comunidad de Santa Mónica. Fueron y dejaron el vehículo con todo y factura. Cuando dejan de tener comunicación con ella, siguen sin denunciar. Realmente la denuncia y por lo tanto la investigación la iniciamos a partir de que encontramos el cuerpo y a partir de que fue identificado el mismo. El cuerpo fue identificado una semana después de su hallazgo y fue hasta entonces cuando procedimos, después de la identificación, a integrar la investigación. Acabamos de encontrar el carro que dieron, lo acabamos de encontrar en un corralón de Fresnillo, desmantelado, y estamos, repito, pues llevando a cabo esta investigación, una investigación compleja, una investigación que, le repito, tiene todas las características. Señor Procurador, ¿me hiciera el favor de concluir en 10 minutos? Sí, cómo no. Las respuestas de los 3. A la diputada Romo Fonseca, ¿cuántas recomendaciones de la Comisión de los Derechos Humanos? De la Comisión Estatal, ninguna. Hemos tenido 10 allanamientos, pero ni una sola recomendación. De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sí tenemos una recomendación.
una recomendación que fue emitida en contra de elementos de la Policía Ministerial por actos anteriores a esta administración, concretamente por un evento que se desarrolló al calor de la elección de gobernador en junio del 2010. En esa ocasión, la Policía Ministerial detuvo, privó de su libertad sin que hubiera denuncia, sin que hubiera investigación, sin que hubiera orden judicial, sin que hubiera nada. Detuvieron a una persona que se quejó ante Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el pasado 29 de mayo de este año emitió la recomendación número 22/2012 en contra de elementos en contra de 2 comandantes y 2 agentes de la Policía Ministerial. Está ya la Unidad de Contraloría Interna y Derechos Humanos de la Procuraduría atendiendo esta recomendación para aplicar las sanciones que de acuerdo con la Ley de Responsabilidades corresponda o de acuerdo con el Código Penal por esta detención arbitraria que se realizó, repito, en junio del 2010 al calor de la elección de gobernador. Me preguntaba usted también sobre el Consejo Tutelar. No depende de mí. El Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil depende de la Secretaría de Seguridad Pública. Me pregunta usted sobre los muertos y concretamente sobre personas que no tienen nada que ver y que de pronto pues son alcanzados por alguna bala perdida o quedan en medio de un enfrentamiento o entre las fuerzas federales y la delincuencia o entre las propias organizaciones delictivas. En la Procuraduría tenemos 6 personas que han perdido la vida sin tener absolutamente nada que ver con el enfrentamiento que en ese momento se desarrollaba. Esto es el 2.76%. ¿Es un número bajo? ¿Es un número alto? Son 6. Son 6 personas civiles que perdieron la vida sin que tuvieran participación, repito, en directa en el evento en el cual perdieron la vida. Sin embargo, 170 de los caídos, el 78.34%, son personas que sin decir que eran delincuentes o sicarios, sí eran personas que traían armas prohibidas, que traían droga o que traían vehículos reportados como robados, y la mayoría de ellos han caído en enfrentamientos con las fuerzas federales o en enfrentamientos con la propia delincuencia organizada, con organizaciones rivales. ¿Qué resultados están dando las nuevas agencias del Ministerio Público? Excelente. En Nieves, que pertenece al distrito de Río Grande, tenemos una agencia del Ministerio Público que la abrimos nosotros sin que Nieves sea cabecera de distrito judicial. En Chalchihuites abrimos una cuando pertenece al distrito judicial de Sombrerete. En Villadecós tenemos una cuando pertenece al distrito judicial de Calera. En Ciudad Cuauhtémoc abrimos una cuando pertenece al distrito judicial de Ojo Caliente. Es la manera en que estamos acercando la justicia a municipios que antes tenían que trasladarse hasta la cabecera del distrito judicial a interponer su denuncia. El diputado Roberto Luébano me pregunta sobre un caso en particular. Es un despojo, es una invasión de tierras. Ya no me da tiempo, pero le ofrezco que le traigo ahorita un informe del estado que guarda este asunto en particular. El diputado Benjamín Medrano me pregunta sobre los 15 millones del empréstito para la Policía Ministerial. Están ejercidos al 100%. Estamos sacando de las instalaciones de la Policía Ministerial el CEMEFO y toda el área de medicina legal para que ese espacio lo pueda aprovechar de mejor manera la Policía Ministerial, pero no va a ser suficiente el recurso. El año que entra les vamos a pedir que nos autoricen otro dinerito. Y me preguntaba si se investiga al diputado Juan Mendoza. Creo que ya lo contesté hace un momento. Perdón y gracias. Gracias, señor procurador. Para hacer uso de su derecho de réplica, si así lo desea, tiene el uso de la palabra por 3 minutos el diputado Cuevas Arredondo Francisco. Juan Francisco. Juan Francisco. Con su permiso, diputada presidenta. Muy breve. Primero, lamentar que gran parte de este trabajo de la glosa se haya dedicado a tratar de dirimir diferencias políticas. Yo creo que ahí nos equivocamos varios de nosotros. También decirle en relación a su respuesta que me queda claro que dentro del marco jurídico existente
se está facultado para aplicar sanciones administrativas, judicializar el tipo de acciones cuando nos referimos a los bloqueos del bulevar y emitir órdenes de aprehensión. Precisamente ahí es donde yo le sigo pidiendo, señor procurador, que se busque otras estrategias. Si nos apegamos estrictamente a la ley va a ser así, pero no va a dejar a todos satisfechos. Yo ahí es donde le insistiría en que pudiera buscarse, además de lo que ya usted comentó, otras alternativas. Finalmente, felicitarlo por su trabajo de manera sincera. En ese sentido, reconocemos, al menos su servidor, que está usted desarrollando un trabajo profesional en su estilo muy particular, pero así lo está llevando a cabo desde mi punto de vista adecuadamente. Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias, diputado. Para hacer uso de su derecho de réplica, si así lo desea, tiene la palabra el diputado José Juan Mendoza Maldonado. Hablando de estilos, ya se refería el diputado que me antecedió, usted no perdió el estilo, procurador. Bueno para el folclorismo verbal, bueno para los dislates, bueno para los cuentos chinos. Viene a contarnos aquí un cuento chino. Dice que se abrió una investigación. Usted no abrió la investigación, usted lo está exculpando, lo viene a defender y lo defiende mal, déjeme decirlo. Su defensa es pésima. Pero si está en entredicho mi palabra contra la suya o lo que está contenido en esa carpeta, vayamos a hacer un avalúo con el Colegio de Peritos Evaluadores, no con el Instituto Forense, que sería otra farsa. Hagamos un peritaje de una sola propiedad y nos vamos bajito, como dice usted, muy bajito. La Quinta San Miguel vale o está por encima de los 7.726.000 pesos que dice usted en 14 años de servicio ha acumulado el gobernador del estado. Lo defiende mal, argumenta mal, sigue embrocándolo y lo sigue embrocando más. Pero espero que acepte públicamente el compromiso de que el gobernador abra esas propiedades. Es un asunto de rendición de cuentas, de transparencia y de cumplir con el mandato constitucional que tenemos como diputados los aquí presentes. Algunos no lo entienden, pero la investigación de los delitos le corresponde a usted. Vuelva a leer y releer el artículo 21 de la Constitución Federal y el 88 de la Constitución Local. No lo entiende bien, pero me queda claro que la vida pública de los legisladores y del gobernador, desde luego, es una vida pública de todos los zacatecanos. Por eso los controles absolutos y la cancelación de la crítica o de la libertad de expresión quieren hacer, solo demuestra su visión autoritaria, represiva y dictatorial. Están saqueando la tiendita, son obscenos, abusivos, insaciables. Lo que pasa es que la sociedad ya paró las orejas. Hay ciudadanía en Zacatecas y ciudadanía de 24 horas. Vean las redes sociales de lo que están opinando de su gobernador. Un caudal inmobiliario ofensivo, insultante para lo que tienen a nivel de vida o de calidad de vida los zacatecanos. Investigue, no venga a exculpar aquí a nadie. Para hacer uso de su derecho de réplica, si así lo desea, la diputada Giovanna Bañuelos de la Torre. Decirle al procurador que en el caso de las manifestaciones, él ha dicho que se está actuando porque son delitos que se persiguen de oficio. Yo espero que lo mismo se haga, más bien no espero, o sea, usted deberá de tener congruencia para que los eventos de carácter cultural y de carácter religioso sean del mismo tratamiento que los de carácter político. Ya quisiera ver a Arturo Nale y a Miguel Alonso liberando órdenes de aprehensión contra los peregrinos que van a Plateros o contra los artistas internacionales que participan de los eventos y que naturalmente también bloquean la circulación y las calles, y que como es delito de oficio usted tristemente se verá obligado a girar órdenes de aprehensión al respecto.
Me tranquiliza el ver que mi compañero Benjamín Medrano exhibe fotografías de las propiedades de mi otro compañero Juan Mendoza, porque desde el día de antier, el día de ayer y hoy por la mañana estuvieron patrullas afuera de la propiedad de su servidora, tomando fotografías también afuera del fraccionamiento donde yo vivo. Entonces, en próximos días con seguridad estaré viendo fotografías de mi propiedad de 70 metros cuadrados en un acto naturalmente de represión. Decirles que a final de cuentas me tranquiliza, pensé que era en otro tipo de acciones que atentaban contra la seguridad de su servidora y de la familia. Ahora sé de qué se trata. En el caso de su desempeño, procurador, reconocerle su inteligencia, su carisma y también tristemente su insensibilidad, su imprudencia y su cinismo para temas tan delicados y que importan a todos los zacatecanos como es la Procuración de Justicia. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Para hacer uso de su derecho de réplica, si así lo desea, lo tiene la diputada Ana María Romo Fonseca. Pues nada más felicitar al señor procurador, se ha ampliado, se ha extendido, pero es precisamente para buscar la forma de darnos respuesta. De mi parte, nada más decirles, se queda pendiente lo del fideicomiso, que le pedía de lo que se decomisa al crimen organizado, que me lo haga llegar. Yo le agradezco en todo su valía, me contestó puntualmente. Muchas gracias, es cuanto. Gracias, diputada. Para hacer uso de su derecho de réplica, el diputado Roberto Luevano. Declino, Presidenta. Gracias, diputado. Para hacer uso de su derecho de réplica, el diputado Benjamín Medrano. Muchas gracias, señora Presidenta. Dos cosas. La primera, me queda claro el asunto de los 15 millones que no son suficientes y desde aquí mi compromiso como presidente de la Comisión de Hacienda. Segunda, para que juntos fortalezcamos el presupuesto del próximo año en materia de procuración de justicia. Segundo, ya que entramos al tema de la rendición de cuentas de la que habla un compañero diputado y que usted ha señalado que se han iniciado 2 carpetas, no tanto como dijo Giovanna, porque no merece sus 70 metros cuadrados que nos pongamos a verlos, pero sí decirle a la diputada que no son los 70 metros cuadrados en los que ella vive, es la vergüenza de ser diputados, de ganar tanto dinero y después querer esconder nuestra realidad pública. Entonces, decirles cómo es posible que si se amasan grandes fortunas por parte del Ejecutivo, según lo refiere el propio diputado y en la propia carpeta se verá, pues habrá que ver cómo ha amasado una fortuna desde que fue analista de la CONASUPO y ver si efectivamente, como valientemente usted lo ha dicho aquí, y se han enseñado todas y cada una de las propiedades del propio gobernador. No es un asunto solamente de Juan Mendoza y del gobernador, es de todos los zacatecanos. Yo creo que esto es un asunto de carácter mediático, de carácter de desprestigio hasta para la propia legislatura. Y ojalá que esta rendición de cuentas fuera verdadera de parte de los legisladores, que diéramos la cara y que así como decimos tener un carro, 2 o 3 o 10, digamos en qué los gastamos y de dónde provienen algunas fortunas de los que estamos aquí. Y que demos la cara, no solamente es el asunto del Ejecutivo. Por eso, si hubiera necesidad, inicie una también en mi contra para que investiguen. Inícielas contra los que tengan necesidad, contra los que se han enriquecido ilícitamente, seguramente, con falsas declaraciones, con documentos falseados, y eso no se vale. No se vale venir a decir que somos honestos y decentes y que todos sabemos, cuando conocemos la realidad de la situación patrimonial de cada uno de los que aquí vivimos, de los que somos legisladores, de dónde venimos. Y yo creo que si él, además de falsear, porque dijo que nunca había trabajado más, le recuerdo que fue analista de la CONASUPO, el diputado, concluye, y que ha sido un diputado seguramente exitoso en Río Grande. Pero yo no vengo a analizar sus cuentas públicas ni tampoco sus propiedades. Solamente quiero decirles que no es eso. Y si se trata de investigar, pues ahí hay muchas ferreterías. Ahí por la salida a Torreón hay otra, que luego les diré cómo se llama. Muchas gracias, diputado. Gracias, diputada presidenta. Con lo anterior damos por concluidas las intervenciones del señor procurador y de las y los diputados. Señor ciudadano licenciado Arturo Nale García, Procurador General de Justicia del Estado, la honorable 60ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas ha registrado su comparecencia, la cual se origina con motivo de la presentación del segundo informe de gobierno del ciudadano licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes, gobernador del Estado,
Con lo anterior se da cumplimiento a la obligación establecida por el artículo 59 de la Constitución Política del Estado. Muchas gracias por su presencia, a usted y a sus colaboradores que lo acompañan. Solicito a la Comisión de Cortesía que al término de la sesión se sirvan a acompañar a su salida de este recinto a nuestro distinguido invitado. Muchas gracias. No habiendo asuntos más que tratar, se da por concluido el orden del día y se clausura la sesión y se cita a los diputados y a las diputadas en esta misma fecha a las 16:30 horas a la siguiente sesión.